En la historia de la música, no todos los grandes éxitos nacieron con la intención de dominar las listas o convertirse en himnos generacionales. Hoy te presentamos 13 canciones que fueron éxitos por error, basadas en historias reales que cambiaron la música para siempre. Muchas canciones surgieron de tragedias, rechazos, decisiones equivocadas o simples accidentes que nadie planeó. Lo que parecía un error creativo, una circunstancia incómoda o incluso un momento profundamente doloroso, terminó conectando con millones de personas. Jump, Van Halen. Jump nació de una imagen inesperada y profundamente oscura. David Lee Roth estaba viendo un noticiero cuando apareció un hombre amenazando con suicidarse saltando desde un edificio. Mientras la mayoría de las personas solo veía tragedia, Roth se hizo una pregunta diferente. ¿Y si ese salto no fuera rendición, sino una decisión para cambiarlo todo? Esa idea transformó una escena desesperante en una metáfora de valentía y riesgo personal. La letra de la canción no habla explícitamente del suicidio, sino de tomar impulso y atreverse a cambiar. Ese giro conceptual fue completamente accidental, porque la inspiración original jamás estuvo pensada para convertirse en un mensaje positivo. La canción terminó siendo interpretada como un himno motivacional, algo muy alejado de su origen real. El verdadero error ocurrió dentro de la banda cuando Eddie Van Halen decidió usar un sintetizador como elemento principal. Él mismo dudaba de esa decisión, temiendo que el sonido alejara al grupo de su identidad hard rock. Durante años, Eddie había rechazado ese tipo de instrumentos por considerarlos poco auténticos para la banda. Contra todo pronóstico, ese supuesto error creativo fue lo que definió la canción. Jump se convirtió en el mayor éxito comercial de Van Halen y en uno de los temas más reconocibles de los años 80. Lo que nació de una tragedia televisiva y una decisión dudosa, terminó siendo un clásico eterno. Jump fue la primera canción de Van Halen en alcanzar el número 1 del Billboard Hot 100. También marcó el inicio de tensiones internas por la dirección musical del grupo. Años después, Eddie reconoció que sus dudas fueron equivocadas. To know him is to love him, de Teddy Bears. Esta canción nació de una frase que no tenía nada de romántica. Phil Spector tomó las palabras escritas en la lápida de su padre, quien se suicidó cuando él era niño. To know him was to love him. Esa frase, cargada de dolor y pérdida, quedó grabada en su memoria durante años, sin una intención musical clara. Cuando Spector compuso la canción, no lo hizo pensando en el éxito. Fue un ejercicio simple, casi íntimo, creado sin grandes expectativas comerciales. La melodía era dulce, suave y aparentemente inocente, lo que contrastaba completamente con su origen real. El error fue emocional y contextual. El público jamás supo que la canción estaba basada en una tragedia familiar. La mayoría de los oyentes la interpretó como una balada romántica tradicional, sin imaginar el trasfondo oscuro que la inspiró. Ese malentendido fue clave para su éxito. La canción llegó al número 1 en Estados Unidos y se convirtió en un clásico inmediato. El dolor personal de Spector se transformó por accidente en una expresión universal de amor. Este tema marcó el inicio de la legendaria carrera de Phil Spector como productor. Años más tarde desarrollaría el famoso Wall of Sound. La canción fue versionada innumerables veces y sigue siendo un ejemplo de cómo una tragedia puede transformarse en arte sin que el público lo sepa. Si te ha gustado lo que has visto hasta ahora, no olvides darle me gusta y te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Eye of the Tiger, Survivor. Eye of the Tiger existe únicamente porque otra canción fue rechazada. Sylvester Stallone quería usar Another One Bites the Dust de Queen para Rocky 3, pero la banda se negó a ceder los derechos. De repente, la película se quedó sin su tema principal a pocas semanas del estreno. Ante esa urgencia, Stallone recurrió a Survivor casi por accidente.
Les pidió que escribieran una canción con una energía similar, sin imaginar que ese encargo improvisado se convertiría en historia. La banda trabajó bajo presión, sin expectativas más allá de cumplir con una solicitud puntual. La canción fue compuesta específicamente para acompañar escenas de entrenamiento. No estaba pensada para sonar en la radio ni para convertirse en un himno independiente. Era música funcional, creada para el cine y nada más. Ese contexto apresurado fue el error que impulsó su éxito. Eye of the Tiger superó a la película, dominó las listas de popularidad y se convirtió en un símbolo universal de superación personal. La canción ganó un Grammy y fue nominada al Oscar. Definió la carrera de Survivor y quedó para siempre ligada a la cultura popular. Todo ocurrió porque una banda dijo que no y obligó a buscar una alternativa de último momento. I Don't Like Mondays, The Boomtown Rats. Esta canción nació a partir de una noticia perturbadora. Bob Geldof leyó sobre Brenda Ann Spencer, una adolescente que disparó contra una escuela primaria en California, matando a 2 personas. Cuando un periodista le preguntó por qué lo había hecho, ella respondió fríamente: "No me gustan los lunes". Esa frase absurda e inquietante impactó profundamente a Geldof. No podía entender cómo una justificación tan banal podía estar ligada a un acto tan violento. La canción surgió como una reflexión sobre la desconexión emocional y la violencia sin sentido. El error fue musicalizar una tragedia real con una melodía accesible y casi pop. Mucha gente cantaba el estribillo sin conocer el origen real de la historia, convirtiendo algo oscuro en algo aparentemente ligero. La controversia fue inmediata. Algunas radios se negaron a emitir la canción, mientras otras la impulsaron precisamente por su impacto. El tema se volvió incómodo, pero imposible de ignorar. La canción fue número 1 en varios países. Con el tiempo, se convirtió en una crítica social disfrazada de hit. Un comentario frío e irresponsable terminó inspirando una de las canciones más inquietantes del rock. Jeremy, Pearl Jam. Jeremy nació cuando Eddie Vedder leyó una noticia sobre Jeremy Dell, un joven de 16 años que se suicidó frente a su clase en Texas. El hecho fue tratado brevemente por la prensa, pero su brutalidad dejó una profunda marca en el cantante. Vedder conectó esa historia con recuerdos personales de abandono y aislamiento durante su adolescencia. La canción se transformó en una exploración de la invisibilidad juvenil y la falta de atención emocional. El error fue pensar que la canción sería entendida solo como una historia ficticia. Muchos oyentes no supieron que estaba basada en un hecho real, lo que suavizó inicialmente su impacto. El videoclip amplificó la controversia y fue censurado en varias ocasiones. En lugar de frenar la canción, esto la hizo aún más poderosa y comentada. Jeremy se convirtió en una de las canciones más representativas de Pearl Jam. Un hecho real, tratado inicialmente como una nota menor, terminó convirtiéndose en un grito generacional contra la indiferencia social. Tears in Heaven, Eric Clapton. La muerte accidental del hijo de Eric Clapton marcó uno de los momentos más devastadores de su vida. El niño cayó desde un edificio en Nueva York, dejando al músico completamente sumido en el dolor. En medio del shock y la tristeza, Clapton se aisló emocionalmente. La música se convirtió en su único refugio. Así comenzó a gestarse una canción nacida del duelo más profundo. Tears in Heaven no fue concebida como una obra para el público. Clapton la escribió como una conversación íntima consigo mismo y con la ausencia de su hijo. Cada verso refleja preguntas imposibles de responder. No había intención de éxito ni de exposición. Era un ejercicio privado de sanación emocional. Una forma de sobrevivir al vacío. La decisión de incluirla en un proyecto público fue casi accidental. La canción terminó formando parte de una banda sonora y luego de un álbum.
Ese paso transformó algo íntimo en algo colectivo. Millones de personas se sintieron reflejadas. El dolor personal se volvió universal sin haberlo planeado. La vulnerabilidad extrema fue lo que hizo que la canción conectara tan profundamente. No había metáforas complejas ni artificios musicales, solo honestidad cruda. El público encontró consuelo en esa sinceridad. La canción no ofrecía respuestas, solo compañía en el dolor. Con el tiempo, Clapton dejó de interpretarla en vivo debido a la carga emocional. Cada ejecución reabría heridas que nunca cerraron del todo. Tears in Heaven demuestra que el arte puede surgir del sufrimiento más absoluto. Zombie, The Cranberries. Zombie nació como respuesta a un hecho brutal. Un atentado del IRA en Warrington que acabó con la vida de 2 niños. Dolores O'Riordan quedó profundamente afectada por la noticia. La violencia absurda la indignó y la entristeció. En lugar de callar, decidió escribir. Así comenzó una de las canciones más potentes de la banda. Musicalmente, el tema rompía con el sonido habitual de The Cranberries. Era más pesado, más oscuro y más agresivo. No estaba pensado para sonar en la radio, tampoco para agradar a todos. Era una reacción emocional directa, una descarga de rabia y dolor convertida en música. El error fue no suavizar el mensaje político. La letra señalaba sin rodeos las consecuencias de la violencia armada. En una época donde muchas bandas evitaban posiciones claras, Zombie fue incómoda. Precisamente por eso destacó. La confrontación fue inevitable, la polémica fue inmediata, pero también lo fue la conexión con el público. Personas de distintos países se identificaron con el mensaje. La canción trascendió su contexto local. Se convirtió en un grito contra cualquier forma de violencia sin sentido. Zombie se transformó en el mayor éxito de The Cranberries. Lo que nació como una reacción visceral terminó siendo un himno generacional. Demostró que la música puede incomodar y, aún así, unir. American Skin, 41 Shots, Bruce Springsteen. Bruce Springsteen escribió esta canción tras el asesinato de Amadou Diallo, un inmigrante desarmado abatido por la policía con 41 disparos. El caso conmocionó a Estados Unidos. La injusticia del hecho impactó profundamente al músico. Springsteen decidió narrar la historia desde la empatía. La canción nació como una denuncia social. No fue pensada para la radio ni para el mercado. Su estructura era narrativa y directa. No buscaba sutileza ni metáforas. La letra ponía al oyente en el lugar de la víctima. Era incómoda por diseño. Una historia que exigía ser escuchada. El error estratégico fue interpretarla en vivo antes de lanzarla oficialmente. Esto provocó reacciones furiosas de sindicatos policiales. Springsteen fue acusado de ser antipolicía. La controversia creció rápidamente. El debate superó a la canción misma. Lejos de apagarla, la polémica amplificó su mensaje. American Skin se convirtió en un símbolo de protesta. Fue adoptada por movimientos sociales. La canción dejó de ser solo una obra musical. Pasó a formar parte del discurso público. Hoy es considerada una de las canciones más valientes de Springsteen. Demuestra cómo el arte puede incomodar al poder. Un error de cálculo terminó dándole una relevancia histórica. La música, una vez más, como testigo de su tiempo. Hurricane, Bob Dylan. Hurricane relata la historia real del boxeador Rubin Hurricane Carter, condenado injustamente por asesinato. Bob Dylan conoció el caso y quedó impactado. Investigó, leyó documentos y habló con personas involucradas. La injusticia era evidente. Dylan decidió convertirla en canción. No fue pensada como un éxito comercial. Era larga, densa y narrativamente compleja. No seguía las reglas de la radio. Era más cercana a una crónica periodística. Cada verso aportaba datos y contexto. La canción exigía atención.
El error fue subestimar su impacto mediático. La canción atrajo atención internacional inmediata. Los medios comenzaron a hablar del caso. El público empezó a cuestionar la condena. La música trascendió el entretenimiento. Hurricane ayudó a reabrir el caso judicial de Carter. Generó presión social y visibilidad. Aunque no fue la única causa, sí fue un factor clave. La canción tuvo consecuencias reales. Algo poco común incluso hoy. Es uno de los mayores ejemplos del poder de la música como herramienta social. Dylan demostró que una canción puede influir en la realidad. Un supuesto error de cálculo terminó cambiando una vida y dejó una huella permanente en la historia musical. Smoke on the Water, Deep Purple. Smoke on the Water nació de un accidente real ocurrido en Montreux, Suiza, cuando Deep Purple se encontraba allí para grabar un nuevo álbum. La banda planeaba usar el casino local como estudio improvisado, pero durante un concierto de Frank Zappa, alguien del público disparó una bengala que provocó un incendio devastador. El edificio comenzó a arder rápidamente, obligando a evacuar a todos los asistentes. Desde el hotel donde se hospedaban, los miembros de Deep Purple observaron cómo el humo se extendía sobre el lago de Ginebra. Esa imagen quedó grabada en la memoria de la banda, no como inspiración artística, sino como una anécdota absurda dentro de una situación caótica. En ese momento nadie pensó que aquello terminaría en una canción. La letra se escribió casi como una crónica literal de lo ocurrido. No había metáforas profundas ni intenciones poéticas, solo la necesidad de contar lo sucedido. El riff principal también fue creado sin grandes expectativas, usando una estructura extremadamente simple. El error fue no tomarse la canción en serio. Para la banda, Smoke on the Water era solo un relleno, algo anecdótico dentro del álbum. Jamás imaginaron que sería escuchada fuera de ese contexto. Con el tiempo, el tema se convirtió en uno de los riffs más reconocibles de la historia del rock. Como dato adicional, es una de las primeras canciones que aprenden los guitarristas principiantes. Un accidente real, narrado sin pretensiones, terminó creando uno de los himnos más grandes del rock clásico. Wind of Change, Scorpions. La canción nació tras la visita de Scorpions a Moscú durante los últimos años del bloque soviético. Klaus Meine percibió un clima histórico único. Había esperanza, apertura y cambio. Inspirado por ese ambiente, escribió la canción. Fue una reflexión personal sobre un momento irrepetible. No fue pensada como sencillo ni como éxito global. Era una balada introspectiva. Además, venía de una banda conocida por el hard rock. El contraste era evidente. Nadie esperaba que funcionara comercialmente. El error fue lanzar una balada política dentro de ese contexto musical. Rompía con la imagen del grupo. Sin embargo, el mensaje conectó profundamente. La emoción superó cualquier etiqueta de género. La canción comenzó a escalar en popularidad de forma inesperada. Fue adoptada por personas de distintos países. Representaba un sentimiento colectivo. El cambio ya no era una idea abstracta. Wind of Change se convirtió en símbolo del fin de la Guerra Fría. Hoy es inseparable de ese momento histórico. Un riesgo mal calculado terminó creando una de las canciones más representativas del siglo XX. Wonderwall, Oasis. Noel Gallagher no quería lanzar Wonderwall como sencillo. Prefería otras canciones del álbum What's the Story, Morning Glory. Para él era solo un tema más, simple y sin pretensiones. No veía en ella un gran impacto. La canción era emocionalmente ambigua. La letra permitía múltiples interpretaciones. No contaba una historia concreta. Esa indefinición fue clave. Cada oyente podía apropiarse del significado. El error fue ceder a la presión de la discográfica. Wonderwall fue lanzada como sencillo.
Contra todo pronóstico, explotó en popularidad. Se convirtió en omnipresente. El público la adoptó masivamente. Sonó en radios, reuniones y conciertos. Traspasó generaciones. Se volvió parte de la cultura popular. Algo imposible de controlar. Hoy es la canción más icónica de Oasis. Incluso supera a la banda misma. Un tema que su autor no quería destacar terminó definiendo su carrera. A veces, el error es no creer en lo que se tiene. Respect, Aretha Franklin. Respect fue escrita originalmente por Otis Redding con un enfoque muy distinto. La letra hablaba desde la perspectiva masculina tradicional. Cuando Aretha Franklin la reinterpretó, todo cambió. No solo cantó la canción, la transformó. Aretha modificó la estructura, el ritmo y el mensaje. Introdujo una voz femenina fuerte y exigente. No fue planeado como una revolución cultural. Simplemente expresó su verdad. Pero el impacto fue inmediato. La canción dejó de ser una súplica. Se convirtió en una demanda. El respeto ya no era negociable. La interpretación de Aretha cambió el significado por completo. El público lo entendió al instante. Respect se convirtió en un himno feminista y de derechos civiles. Representó una época de lucha y empoderamiento. Su fuerza trascendió la música. Fue una declaración social. La canción redefinió la historia del soul. También consolidó a Aretha Franklin como la reina del soul. Un cambio no planeado terminó marcando generaciones y demostró que reinterpretar también es crear. Estas canciones demuestran que la música no siempre nace de planes perfectos o decisiones calculadas. A veces surge del error, del dolor, del rechazo o de momentos que nadie quiso vivir. Sin embargo, es precisamente esa imperfección la que conecta de forma más profunda con las personas. Si te gustó este recorrido por historias reales detrás de canciones que fueron éxitos por accidente, no olvides darle like, compartir este video y suscribirte para seguir descubriendo los secretos ocultos de la música que cambió al mundo.